Hola, buenas. Aquí tenéis la cápsula sistémica sobre el duelo, uno de los temas que comenté en las energías de la semana y que quería ampliar ya que tiene bastante cosa. Vale, el duelo es algo que ahora mismo estamos sintiendo a nivel colectivo, ya que estamos dejando atrás muchas partes de nosotros. También quizá hemos dejado personas, trabajos, situaciones, etcétera, y también pueden haber habido muertes, por supuesto, a nuestro alrededor, ¿no? Hemos pasado una época donde se ha perdido mucho y eso es importante darle el espacio y el tiempo para sentir ese duelo. Y os quiero explicar cómo lo vemos a nivel sistémico, a nivel constelaciones y la importancia. Ya comenté que el duelo, el trauma y los abusos son las tres causas de mayor sufrimiento en el hombre y por eso quiero hacer un zoom en el duelo. Contactar con el dolor y con la pérdida es algo muy importante porque es algo que intentamos a menudo evitar. No queremos contactar con ese dolor o con esa pérdida porque es muy desgarrador. Y es muy importante en el momento que uno vive un duelo, en el momento que hay un cierre, que hay un final, contactar con ese dolor, contactar con esa pérdida, apartarse de, digamos, de la sociedad, aislarse un poco para sentir todo ese dolor, poder procesarlo y de esa manera después volver a la sociedad. Pero es una manera, sentir el duelo es una manera de limpiar, de cicatrizar esa herida. Y esto es algo, ¿no? que es bueno, ¿no? Verlo, o sea, me gusta comparar este símil, ¿no? de la herida y de la cicatriz, ¿no? Ya sabéis que si una herida no la curamos bien, pues vuelve a supurar. Pues si no hacemos un buen duelo, ese duelo va a volver a supurar y vamos a tener consecuencias el resto de nuestras vidas. El duelo en constelaciones se nota mucho por la sensación de congelamiento. Es como cuando tienes una pérdida muy grande y no lo procesas, creas una capa de hielo alrededor de tu corazón. O sea, es tan doloroso que nos afecta al corazón, al chakra corazón. Así que es muy importante sentir ese dolor y pasar de vivir desde el dolor y desde la pérdida a vivir con ese dolor y con esa pérdida, ¿no? Es un pequeño matiz, pero que es muy importante, ¿no? Y si no consigues hacer ese paso, te quedas viviendo desde el dolor, desde la pérdida, y no con el dolor y con la pérdida. ¿Qué ocurre si no conseguimos hacer el duelo? Cuando no hemos podido procesar esa situación o cuando nuestros ancestros no han podido vivir esa situación, vamos a tener una serie de características que quiero nombrar. Vale, vamos a tener apego. Apego ya sabéis que es la manera de vincularse no sana. O sea, nos apegamos a ciertas cosas y no las queremos soltar por ese miedo a la pérdida. En situaciones de dolor entramos en trance, ¿no? Cuando hay una situación muy dolorosa y la persona se queda congelada, no sabe cómo reaccionar, está en trance, pues eso es síntoma de un duelo anterior no realizado. Cuando pierdes el sentido de la vida, cuando no sabes por qué estás aquí, cuando no tienes una razón, un propósito, ese rumbo que te marca, ¿no? Es como si estuvieras congelado y tienes esa sensación como de desesperanza. El duelo no realizado o nos imposibilita, en algunos casos graves imposibilita, o sea, no hay lugar a la intimidad, a la sexualidad, o te lo hace muy difícil, te cuesta mucho tener intimidad, sexualidad, sobre todo ese dar y recibir. Sé de casos de personas, por ejemplo, que han estado en la guerra y que no han podido procesar el duelo de todo lo que han visto y después deciden no tener intimidad. Así que puede llegar a grandes extremos.
Vale, también te puede costar conectar desde el corazón con personas, con animales, con lugares, con la casa, con el trabajo. Luego, otra de las características es la pérdida de la felicidad, de la alegría de la vida, ¿no? Pues estás así como gris, ¿no? Como siempre triste. Te cierras, ¿no? Eso es lo que hablamos, ¿no? Te cierras, te metes en tu caparazón, no te abres. Muchas veces no puedes escoger dónde pones la atención, es como si te costara mucho focalizar, ¿no? Es como que pierdes muy rápido la atención constantemente, la cabeza te lleva a otra situación. Cansancio extremo y también grandes miedos, depresiones, adicciones e incluso partes del cuerpo que se quedan congeladas. He visto algunos casos de dedos de los pies, de dedos de las manos, o tener esa mirada, esa vista como apagada, ¿vale? Muy apagada. Eso también puede ser uno de los síntomas de los duelos, ¿no? Vale, ¿qué tipos de duelo hay o con qué situaciones han podido causar que no hayamos podido hacer el duelo? No es solo con la muerte de personas queridas, esa es la primera razón, por supuesto, pero también aquello que no has recibido, por ejemplo, en la infancia, si no has recibido amor, seguridad, si no has tenido hijos que los querías, si no has recibido respeto, reconocimiento, o aquellas cosas que has perdido, ¿no? Por ejemplo, un amor, un sueño, un trabajo, etc. Y luego vemos en constelaciones casos de estos duelos, cuando por ejemplo no se ha podido hacer un duelo de alguien, no se ha reconocido, no se ha incluido a esa persona, o en muchos casos bebés o hijos pequeños muertos, pues existe lo que se llama la identificación de un muerto. O sea, hay alguien del sistema, alguno de los hijos, alguno de los descendientes, va a identificarse con ese muerto y va a vivir con estas características, porque lo único que hace es ver a ese muerto, a ese bebé, a ese niño o a ese ancestro que no se incluyó en su momento y del que no se pudo hacer el duelo. Cuando eres pequeño y pierdes a un ser querido, por ejemplo a tu padre, a tu madre o a un abuelo muy muy querido, muy cercano, y eres muy pequeño, bueno, sobre todo con los padres, tienes esa gran sensación de duelo, porque en ese momento no sabes gestionar las emociones, y sobre todo si no hay espacio para gestionar esas emociones, tienes miedo a vivir plenamente, te cuesta ir hacia la vida porque sientes gran culpa. Es porque tú estás vivo y tu padre o tu madre no. En estos casos es muy importante ir hacia la vida, tomar la vida, darte el permiso de disfrutar, y en algunos casos lo que se hace también es llamar a esa parte de alma. En constelaciones, en una constelación llamamos a esa parte de alma que se ha quedado en el duelo para que vuelva, porque una parte de ti se ha congelado, se ha perdido, y podemos llamarla en una constelación. Así que esto era todo lo que os quería compartir sobre el duelo. Espero que os haya gustado esta capsulita y nos vemos en otra capsulita sistémica. Muchas gracias.